Hola, en el último video nos quedó pendiente platicar acerca de qué es un límite sano y cómo se pone un límite sano. Eh, Muchas veces culturalmente se nos enseña que es malo poner límites en el sentido de que siempre tienes que decir que sí, quieras o no, siempre tienes que complacer a otros, tengas ganas de hacer algo o no, o esté en tu mejor beneficio o no. Y pues esta es uno de los lugares en los que la cultura yerra, de verdad. Y te voy a decir por qué. Porque si tiendes a hacer eso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y estar complaciendo a otros todo el tiempo, lo que se va generando es resentimiento y expectativas de que los otros también dejen sus cosas por ti, los otros también hagan cosas que no quieren hacer por ti. Y entonces se van creando muchos conflictos en las relaciones y por eso es una de las razones por la que no es tan bueno decir sí cuando adentro tienes un no. Hay una maestra mía que decía, muy sabia, que decía que si tú no puedes decir no, si no eres capaz de decir no, tu sí no tiene ningún significado. Y esto es bien cierto porque realmente cuando nada más haces las cosas por quedar bien, por estar bien, por a la larga, eso por un lado le quita genuinidad a tu relación, la otra persona ni siquiera te conoce, ni siquiera sabe qué te gusta y qué no te gusta, y qué estás dispuesto realmente a hacer y qué no, y se van, y esto te está mal representando, está generando una idea de ti que no existe, y a la larga todo esto causa muchos problemas en las relaciones, y por eso tenemos tantos divorcios y por eso tenemos por esta idea errónea de que complacer al otro es siempre lo mejor y nadie acaba mostrando realmente quién es y nadie acaba mostrando qué está realmente dispuesto a hacer con mucho gusto y qué no. Yo creo que es bien importante, sí, hacer las cosas con mucho gusto porque quieres esa persona, pero siempre todos tenemos un límite y siempre hay cosas que no, que realmente es como hasta mayor a nuestras fuerzas y si traspasamos esos límites propios va a ser en detrimento de la relación. Entonces, por eso es buena idea decir no. Entonces, de por sí en la cultura es muy rechazado el no. En una persona que ha pasado por abuso sexual, el no ni siquiera existía como opción. No había manera de decir no porque en el caso de abuso sexual siempre es una persona más grande o más fuerte o que tiene de cierta manera poder sobre ti y entonces no se le puede decir no. Entonces, se queda más condicionado una persona que ha pasado por abuso sexual a no poder decir no, a ni siquiera saber que se tiene esa opción o a tener mucho miedo al no. Y en general es casi siempre a no saber siquiera que se tiene esa opción, es pensar que siempre hay que decir que sí, porque si no, mi vida está en peligro, básicamente. Esa es la sensación que queda en el cuerpo de una persona, así, en el cuerpo y en la mente, obviamente en el subconsciente, se queda esa sensación de que si dices no, está probablemente en peligro hasta tu vida, o eso es a lo mejor no era el caso, que no estaba en peligro tu vida, pero esa es la manera en que se queda como encriptado en tu cerebro. Entonces es bien importante aprender a decir no. Y estos empiezan a ser, esos son los límites sanos externos. Y vamos a estar hablando que hay límites sanos externos y hay límites sanos internos y hasta energéticos. Y creo que eso sí lo voy a dejar para otro video para explicarte muy bien acerca de qué quiere decir esto de los límites a nivel de la energía. Y eso es bien importante también de tomar en cuenta para sanar y para tener pasos adelante y tener una vida más plena y más genuina sobre todo. Entonces pon atención porque ese video va a estar sucediendo pronto y durante ese video te voy a compartir una técnica para generar límites energéticos. Y bueno, con respecto a los límites sanos, entonces es bien importante que sepas que tienes derecho a decir no. Tienes derecho a decir no y sobre todo sobre tu cuerpo, lo que concierne a tu cuerpo. Imagínate hasta
hay mucho movimiento acerca de dejar a la mujer decidir sobre su cuerpo cuando está embarazada, si quiere tener ese niño o no, ese bebé o no. Imagínate si tú como persona no tienes derecho a decidir qué pasa sobre tu cuerpo, qué va a pasar con él y qué no, que eso es básicamente lo que sucede durante el abuso sexual, que no tienes derecho, no tienes voz ni voto sobre lo que sucede en tu cuerpo, y es bien importante recuperar esa voz y ese voto. Cada vez que hay una situación en la que no tienes voz y voto sobre tu cuerpo, es una situación de abuso. Es bien importante que te quede claro eso, para que no vuelvas a caer en esos patrones. La realidad es que una vez que te haces consciente de todo esto, te das cuenta que ya no puedes ser una víctima, porque solo eres una víctima si tú lo permites. Esto obviamente no se aplica a casos en los que hay una violencia, ya que eres un adulto y hay un criminal que llega y intenta violar a alguien. Pues allí a lo mejor se siente uno más vulnerable y es más difícil, obviamente, poner estos límites. Pero en la vida diaria, con las personas que no son criminales, sí es bien importante ser asertivos en ese sentido, decir no y empezar a practicar con cosas chiquitas. Si por ejemplo te invitan, voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar hace bien poquito, que creo que hasta causó disgusto en la interacción, y este es el problema, que cuando tú no eres genuino y no pones tus límites sanos, causas conflicto en las relaciones al revés de lo que quisieras, ¿no? Quieres complacer, pero al final acaba quedando un problema más grande. Por ejemplo, empezar con cosas muy pequeñas. Por ejemplo, si te invitan a desayunar súper temprano, a las 7 de la mañana, digamos, y tú sabes que tú no te puedes levantar antes de las 9, poder decir, ¿sabes qué? Que yo necesito que sea después de las 9 o dame otro horario que te quede. Desde allí, desde esos límites pequeños, 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 que para a lo mejor para una persona que ha pasado por abusos sexuales cuesta arriba poner esos límites, sin embargo empezar así, con cosas chiquitas. O si tu mejor amiga dice, vamos a tomar un café y tú estás súper cansada, que puedas decirle, ¿sabes qué? Estoy súper cansada y me encanta estar contigo, sin embargo ya estoy muy cansada, ¿qué te parece que lo hacemos mañana? Para que no te estés empujando todo el tiempo a estar sobreextendiéndote para complacer a alguien más. Esto es lo que tuviste que hacer a la fuerza, y si tú lo sigues practicando, el sobreextenderte, pues se va agravando esa herida, porque va generando que la gente te trate de esa manera, que siempre estás disponible, que tú sí tienes que decir que sí, y el día que dices que no, se enojan contigo y es un problema. Entonces hay que poner muchísima atención, sobre todo para mantener relaciones sanas. Y es algo que no se nos enseña y es algo bien importante. Y en lugar, por ejemplo, te quiero compartir, yo hasta generé una situación que en lugar de complacer a la persona, yo creo que hasta acabó, pues no solo no complacido, sino hasta ha de haber tenido un mal sabor de boca, porque yo dije que sí a una invitación a una hora. Yo soy bien nocturna, que creo que también es por el abuso sexual, que luego platicaremos de eso. Como que a mí se me prenden las alarmas en la noche. Tengo muchísima más energía de noche, y es posible, no te quiero decir que es totalmente seguro, pero es posible que haya sido porque de noche es cuando tenía que estar yo a la defensiva. Entonces no he podido cambiar hasta ahora esos horarios. Sin embargo, de cierta manera me ha convenido, porque yo siento que la creatividad me entra en la noche. Soy una persona que crea muchas cosas, y entonces me conviene esos horarios. Sin embargo, pues creo que se generaron esa tendencia a estar en hiperalerta de noche, y es por eso que tengo mucha más energía en la noche. Pero en fin, yo quedé con esta persona de ir a desayunar temprano. Obviamente no pude, porque no logré despertar, porque esa noche además estaba en más hiperalerta y no pude despertar a tiempo. Y
acabé plantando a la persona. Sí le avisé unos 10 minutos antes porque logré despertar unos 10 minutos antes. Sin embargo, probablemente esta persona ya había hecho el esfuerzo de manejar, de casi llegar al lugar. Entonces, como ves, cuando quieres ser muy complaciente, al contrario, provocas problemas en relaciones. Por eso es tan importante saber decir no y saber decir cuáles son tus necesidades. Esto, y también es bien importante que tengas en cuenta, cuando tú pones un límite, también la otra persona tiene derecho a poner su propio límite. Entonces, esta es una situación en la que vas conociendo a las personas y puedes ver pues con quién puedes desarrollar relaciones más profundas y con quiénes no, porque tengan más afinidades o más diferencias. Entonces es importante, por ejemplo, en este caso, que si tú pones tu límite y dices, sabes que yo no puedo hasta después de las 9 de la mañana, y la persona eso no le acomoda, también tiene derecho a poner su límite y decir, no, pues eso no me acomoda, y ver si se puede llegar a otro acuerdo. Siempre estar abiertos a ver si se puede llegar a otro acuerdo, pero si no, o sea, si es algo que rebase el límite de la otra persona, también estar bien dispuestos a respetarlo. Entonces, esto es la cuestión interesante y el juego con los límites sanos, que es importante que respetemos nuestros propios límites sanos, los hagamos saber a la otra persona y también respetar los límites sanos de esa otra persona y ver si se puede llegar a una amistad, a una interacción más cercana o no. Y eso está perfecto porque todos tenemos nuestras propias maneras de ser y es mucho mejor si nos conocemos unos a otros para saber de nuevo si podemos formar parte de este círculo interno más cercano o no. Y no tiene nada de malo si sí, no tiene nada de malo si no. Simplemente así es como se va organizando el mundo y la vida. Entonces, sí te recomiendo mucho practicar el decir no, sobre todo en este caso si si has pasado por abuso sexual en tu vida, porque es algo que seguramente tienes como muy atorado y entonces empezar a practicar con cosas pequeñas hasta que puedas llegar a decir no sobre tu cuerpo. Entiendo yo que puede llegar a ser tan difícil decir no sobre tu cuerpo. Yo me acuerdo que en una ocasión no en muchas ocasiones, a mí me gustan muchísimo los masajes. Entonces, me costaba muchísimo trabajo pedir lo que yo necesitaba y lo que yo quería, y me costaba mucho trabajo decir no, en el sentido de que si era demasiado fuerte la presión, como que no me sentía con derecho, imagínate, o sea, es loquísimo, con derecho a decirle a la persona, oye, baja la presión o súbela, o es así como si yo no tuviera derecho sobre mi cuerpo, y sí me daba cuenta constantemente de esto. Sin embargo, fue un proceso largo y me tardé muchísimo en tiempo en poder decir esto sí y esto no sobre mi propio cuerpo. Entonces sí es algo que tenemos que tener bien en cuenta, porque imagínate si eso lo traslapas a una relación sexual con alguien y no puedes ser capaz de decir no y a lo mejor pasas una incomodidad tremenda que no tendrías por qué haber pasado y se echa a perder esa relación. Entonces, es bien importante esto de los límites sanos y que estés bien al pendiente de cuáles son tus necesidades y cuáles son tus límites. A cada momento pueden ser distintos y con el tiempo pueden cambiar, entonces debes de estar poniendo mucha atención. Pero sí es muy importante que los tengas presentes y se lo hagas saber a la otra persona. Es una manera de ser muy genuino y que te va a llevar a cultivar amistades más reales y mucho más cercanas. Cuando te abres así con alguien, es mágico lo que sucede porque entonces saben con quién están tratando y cómo tratarte, y eso ayuda muchísimo. Imagínate a ti si no te sirve que alguien te diga que sí le gusta, que no le gusta desde el principio para que tú sepas cómo tratarlos. Es una oportunidad de tener mejores relaciones con las personas. Bueno, hasta aquí dejo esto de los límites sanos. Estos son los límites físicos y sociales sanos. Al siguiente video te voy a platicar un poco acerca de los límites energéticos, que también son súper importantes y que puede ser muy invalidante en el sentido de ser muy pesado si tú no tienes tus límites energéticos
sanos y en su lugar. Te voy a compartir una meditación para poder hacer esto. Muchísimas gracias y espero que te haya servido. Y si tienes preguntas, por favor, anótalas. Y si te gustó el video, por favor, dale like. Gracias.